Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigas y amigos? Estamos empezando hoy este día, esta entrevista. Estamos arrancando esta semana con este lunes 15 de junio, lunes de café. Hola, Caro. ¿Quién se conecta por ahí? Díganme de dónde se conectan. Yo estoy transmitiendo desde la Ciudad de México, soy Yadira Tamayo y estamos en esta serie de entrevistas que tienen la intención de analizar este momento específico que estamos viviendo, el tema de la crisis COVID, de qué está pasando con nosotros, qué estamos viviendo, las personas que tenemos la oportunidad de quedarnos guardados en casa, pero también hay personas que tienen que salir a trabajar y enfrentarse a este crisis que tiene aristas muy particulares. Y para eso estamos haciendo estas entrevistas donde invito a amigos míos, expertos en diferentes campos, y los invitamos acá para que nos compartan cuál es su manera de ver el tema en el que nos comparten, porque son expertos a veces en varias cosas, pero elegimos un tema. Por ejemplo, hoy vamos a ver espiritualidad y crisis COVID, y, y bueno, vamos a ver, hoy tengo un invitado súper especial. Su nombre es Frank Zúñiga. Frank es psicólogo y le gusta especializarse en una rama que se llama la psicología Zen. Y además es mi maestro de budismo Zen, de meditación, y lo quiero muchísimo. Es un tipazo. Hola, Frank, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos también todos los participantes en esta transmisión, a todos los que nos están viendo, y sobre todo un reconocimiento a ti, Yadi, por todo este esfuerzo que estás haciendo. Pues muchas gracias. Gracias, amigas y amigos que nos ven. Díganme si me ven, por favor. Ah, sí, ya vi que aquí nos dice Caro que nos ve. Saludamos a Benito Edgardo y a Carmen Morales, que también nos saludan. Gracias, amigas y amigos. Ahorita vamos a la otra página a ver quién anda por allá. Y bueno, les platicaba yo que Frank es, como a algunos les mandé una invitación y les puse, es mi secreto mejor guardado, porque él ha sido pilar en mi vida, y eh, acudir a sus terapias, a su grupo de meditación, me ha cambiado la vida, y hoy lo invité aquí porque sin duda su mente brillante, su mente y su corazón sereno nos darán muchas formas de ver esta crisis que estamos viviendo. ¿Cómo ha sido para ti, Frank, esta crisis? Pues mira, veo, al igual que para mucha gente, fue primero una sorpresa, pero una sorpresa que hay que tomar con mucha ecuanimidad desde el principio, ¿sí? Al principio me causó un poco de ansiedad saber que había una enfermedad con consecuencias tan letales, y pues de inmediato empecé a comunicarme con el grupo de mis compañeros y amigos sobre todo no sé, yo te he platicado, ¿no? Que durante algunos años jugué fútbol americano. Sí. Sí, de hecho, desde muy temprana edad, desde los 9 años hasta salir de la universidad, y pues jugué precisamente en el equipo de medicina de la UNAM, y pues muchos de mis compañeros con los cuales solemos vernos una vez al mes en un desayuno, el club del académico de la UNAM, son médicos. Entonces de inmediato me comuniqué con ellos, y ellos, al igual que yo, estaban un poco en sorpresa, pero todos coincidíamos en que hay que ser disciplinados, y sobre todo con esta mentalidad de las ciencias de la salud, enfocados en el bienestar del otro, el bienestar de la gente en general, porque pues una epidemia que se convierte en pandemia es efectivamente algo que hay que hacerlo, o hay que tomarlo en cuenta con verdadera seriedad. No se puede pensar en términos de, pues es un chisme, esto no está pasando, porque son mecanismos de defensa, de negación nada más. Muy bien, pues entonces así empezamos, y inmediatamente te reportaste con tu grupo de amigos médicos, y coincidieron todos que hay que tener seriedad, ¿no? Que esto de evadir que está sucediendo, pues no funciona.
no funciona. Y pasando, Franca, al tema de la espiritualidad, a ver, vamos como a sentar qué vamos a entender por espiritualidad en este momento. A ver, vamos a... me sugeriste eso y me parece un buen momento para hacerlo. Sí, mira, yo creo que el tema de la espiritualidad es algo que, aparte de que es inherente al ser humano, desde que el ser humano es ser humano, ya desde las cuevas de Altamira y todo esto, antes de que hubiera cualquier forma institucionalizada que organizara ese esfuerzo espiritual, ya los seres humanos tenían esta búsqueda de contacto con las cuestiones trascendentales. Y ahora esto surge de manera natural en nosotros, la espiritualidad, frente a cuestiones que nos ponen en contacto o nos ponen en confrontación directa con cuestiones que no nos dan más que una lección de realidad, ¿no? La enfermedad, la vejez, la muerte están presentes ahí. Y es algo a lo cual nadie puede sustraerse. Y hay varias formas de enfrentarlo. Una de estas es, pues, negándolo, ¿no? Como digamos hace un momento. Podemos negar, esto no me pasa, esto no me va a pasar a mí, como los que fuman y dicen, esto no me pasa, a mí no me va a dar cáncer, ¿no? O los que toman alcohol y dicen, no, a mí no me va a dar cirrosis hepática, ¿no? Estos mecanismos de negación, bueno, pues a veces funcionan, pero la mayoría de las veces no. Y lo mismo pasa con otras cosas, como es esto. La enfermedad ha ocurrido siempre en la historia de los seres vivos, ¿no? Y lo vemos en las plantas, en los animales, en nuestra especie. Y nosotros tenemos una diferencia de otros organismos que lo podemos enfrentar no a base de simple resignación, sino con un esfuerzo que nace desde adentro hacia la trascendencia y la transformación de nuestra conciencia. Es ahí donde yo creo que nace la espiritualidad como tal. A lo largo de los siglos después se ha institucionalizado, ¿no? Hay quienes han sumado este esfuerzo en lo que conocemos como religiones, ¿no? De todo tipo, ¿no? De todo tipo. Y el tema es de que ahora una de las cosas que se ha visto es que las religiones, como sucede con muchos gobiernos, han sido rebasadas, ¿no? Es como cuando vemos una cuestión como el terremoto de hace años, ¿no? El gobierno, que era la institución, quedó rebasada por las ganas de la gente de querer ayudar, ¿sí? Salía todas estas ganas de compasión de las personas por querer ayudar, ¿no? Lo mismo pasa ahora. La espiritualidad ha rebasado lo que las religiones han estado ofreciendo por siglos, ¿no? Y por religiones no hago ningún tipo de énfasis en ninguna, sino hago un análisis puramente sociológico, ¿sí? Y esto es algo que han hecho notar muchos especialistas. Pero afortunadamente la espiritualidad es parte de nuestra naturaleza y es una respuesta que nos permite afrontar no solamente el COVID, sino cualquier otro tipo de contingencia en nuestra vida, ¿sí? Ahorita estamos con muchas cosas, están pasando muchas cosas con el COVID. Una de ellas es miedo, ¿no? Miedo. ¿Y qué tiene que ver el miedo con la espiritualidad, Frank? A eso era, porque el miedo lo que hace es que nos incapacita, nos congela en el tiempo, nos hace pensar que todo es inminentemente malo para mí, ¿no? Independientemente de que fuera malo para otros, ¿eh? Para mí es malo y por lo tanto tengo que congelarme. Es lo que sucede con esta respuesta de adrenalina y cortisol. O corro, ¿no? Agredo o me congelo. Pero en este caso, como no puedo ni correr ni agredir a nadie, se trata de un bichito muy chiquito, pues me congelo, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede? El miedo genera otras emociones. El miedo genera una emoción de frustración, de decepción ante la vida y a su vez de enojo, ¿sí? Es como un resultado de estas. Y del enojo viene después una parte que se está viviendo y hay varios estudios de
violencia incluso. Nos violentamos contra nosotros mismos o contra otros. Entonces hay una cascada de emociones negativas a partir del miedo, ¿sí? Ahora, la espiritualidad lo que nos produce o nos provee en primera instancia es un mecanismo de resiliencia, de Okay. poder entender. ¿Cómo funciona ese mecanismo? ¿Cómo podemos invocarlo? Ajá, mira, Porque yo creo, funciona. fíjate que yo creo que ese miedo, o sea, ahorita que las personas que nos acompañan seguramente se están identificando con lo que tú estás relatando porque sentimos, o sea, hablarnos de esta enfermedad y de sus posibilidades y todas sus consecuencias y que vemos que el Facebook ahora es un obituario porque todo mundo pone mi tía, mi abuelito, mi hermano, entonces te asustas, ¿no? Escuchas las consecuencias, te asustas, escuchas cuánto cuesta el día estar intubado y te asustas, o incluso que ya no hay camas en la Ciudad de México, en la Ciudad de Guadalajara, no hay camas ni en el servicio público ni en el privado, no hay un lugar donde vayas. Cuando escuchas todo lo que sucede, cuando te enfermas, cuando fallece una persona o aunque te recuperes, las consecuencias, todo es susto, todo es susto. Entonces, creo que podemos identificarnos claramente cuando dices, se despierta el miedo, me paralizo y eso me trae otras emociones juntas que son frustración, que son ira, que son, ok, eso identificados. Y la espiritualidad nos convoca a la resiliencia. Y ¿cómo la podemos convocar? A ver, bueno, platícanos un poco más para que nosotros podamos al final de esta plática tener quizá alguna forma de dónde asirnos y trascender este miedo y bueno, salir avantes. Yo diría, me gustaría ir un paso antes de ello, que es desmitificar, quitarle esta idea de que la espiritualidad es algo, lo voy a llamar tal cual como ha venido identificándose, algo como New Age, ¿sí? Ok. No, sí, no es algo New Age, es algo No es inherente al hombre, ¿no? Y a la mujer. exactamente, exactamente. Es decir, la espiritualidad no es nada más sentirse identificado con una deidad, ¿no? No es rezar nada más, no es en el caso de otras religiones meditar o hacer prácticas de ritualismo, no, no, no. La espiritualidad tiene que ver con aquellas cualidades o dimensiones que tiene la conciencia humana que curiosamente nos separan de otras especies, aunque también hay por ahí algunos elementos. Por ejemplo, si pusiéramos sobre la balanza la dimensión de el amor compasivo, que uno de los componentes de esta dimensión del amor compasivo es la empatía, también vemos que entre los mamíferos se da mucha empatía, ¿sí? Claro. Inclusive entre especies animales diferentes se da cierta empatía, ¿no? Y a veces hasta ayuda, ¿no? De ellos. Es muy en términos de supervivencia, ¿no? Ajá. En nuestro caso, el amor compasivo, la compasión en general, tiene que ver más con un ejercicio de no solamente ponerme en el lugar del otro, sino actuar. Y actuamos de una manera en la cual convocamos tres funciones, ¿no? Una función totalmente cognitiva, ¿sí? Una función emocional y la tercera función que tiene que ver con la armonización de estas dos, que es la parte espiritual, ¿sí? La parte trascendental, ¿no? Okay. Que es no solamente tratar de hacer que el otro deje de sufrir, sino lo hacemos en última instancia por un bien mayor, ¿sí? El bien de la sociedad, el bien de la especie, ¿no? Y aquí es donde también entra una cuestión muy interesante. ¿Cuáles son los componentes de la espiritualidad? ¿Cuáles son las dimensiones? Ahorita que las A ver, nombré, ¿no? ¿cuáles Esas son? dimensiones porque han sido recientes los estudios, no creas, hasta muy recientemente, el 2002, se ha ya elaborado un estudio por un investigador que se apellida Koenig y que ha colocado una serie de
elementos de identificación, digo, independientemente de que desde los años 1890 y tantos, ¿no? Con Stanley Hall, George Poe, hasta propiamente el psicoanálisis, Freud, Carl Jung, Alfred Adler, Alport, Erickson, Fromm, Maslow y Viktor Frankl. Desde ahí comenzó el estudio de la relación entre la psicología, en su momento la religión y la espiritualidad, pero el estudio al que me refiero, que habla de las dimensiones de la espiritualidad, son básicamente estas, ¿eh? Es significado, propósito, conexión, bienestar, paz y esperanza, ¿sí? Y son, ¿Perdón? y son estas, como está una dentro de otra, o son elementos, o como, sí, porque algunas me suenan. Son dimensiones que están allí jugando unas con las otras, pero que se expresan, todas estas, en términos de compasión, de ecuanimidad, ¿sí? De alegría empática, de amor compasivo, de kindness, como le dice el Dalai Lama, ¿no? ¿Sí? Él dice que no tiene una religión, dice que su religión es el amor compasivo, ¿no? El kindness. Esa sería una forma muy clara de definir espiritualidad, ¿sí? Que puede haber espiritualidad y religión conjuntamente, sí, pero también puede haber religión sin espiritualidad y espiritualidad sin religión, ¿sí? Muy interesante eso. Y me parece un buen momento para que tú que estás aquí, que estamos hablando de este tema, para que cada uno de nosotros indaguemos eso, o sea, ¿qué tipo de, qué es espiritualidad para mí, qué es religión para mí y cómo la vivo? ¿Cómo la vivo? Y contrastando con estos elementos que son teóricos, pero que a la vez son cosas que practicamos, que llevamos a la práctica, ¿no? La empatía, la compasión, estas son, la ecuanimidad, son cosas que podemos detectar en nosotros y que a veces somos eso, ¿no? A veces actuamos así. Entonces, amigas y amigos, si tienen preguntas, si tienen comentarios, a ver, pónganos aquí, voy a leer los saludos, Frank, y ahorita seguimos con esto que está muy interesante porque pues porque eso, podemos ver adentro de nosotros cómo vivimos esa espiritualidad, porque seguramente será muy particular en cada quien cómo vive esa espiritualidad, y para poder ampliar esto, vale la pena pues hacer un alto en el camino y revisar qué es eso para mí. A ver, voy a ver aquí, denme un minuto para ver cómo va aquí mi publicación. A ver, ¿dónde estás? Por acá tenemos a Susi Salinas, nos saluda, Ana Calderón, hola, a LS Adalud, hola también, Sofía García, hola, a Leti Zavala, hola, y a Susi Córdoba, hola, amigas y amigos, platíquenos si tienen preguntas. Ahorita me estoy poniendo acá en el otro que tenemos por acá, a Hilda Mariscal, a Emily Cacique, dice, el new normal es también tomar lo espiritual como norma. Y Sarabe Kaur, que nos saluda. Entonces, bueno, así está por acá, en este otro canal, que también tenemos muchos compañeros. Saludo a todos los amigos que nos están viendo en estos dos canales. Muchas gracias. También saludo a los que nos ven en la retransmisión. Y estamos hablando hoy de espiritualidad y crisis COVID. Estamos hablando con Frank Zúñiga, el psicólogo Frank Zúñiga. Y bueno, estamos hablando qué es la espiritualidad, cómo se diferencia de la religión y haciendo énfasis en esto de que la espiritualidad es una capacidad humana que está desde, pues que viene junto con el humano. Yo recuerdo hablar de este elemento trascendental o sagrado que vive el hombre. Me acuerdo que en la prepa, creo, o por ahí así, decían, bueno, que antropológicamente podíamos ver que la gente ya pensaba en esta cosa trascendental desde el hombre prehistórico o mujer, no me acuerdo qué era, que lo enterraron con flores, que se veía que hubo un ritual ahí.
¿no? O en las cavernas estas rupestres que pintaban cosas, entonces que había este elemento de sagrado, de trascendental, entonces que estos elementos podían decirnos, ajá, el hombre de esa época ya pensaba en elementos que trascendían lo inmediato, que podía ser su vida ahí mismo o podía ser algo que era una comunidad o incluso una vida más allá, ¿no? Entonces, esos elementos nos hablan, Frank, de esto que estamos hablando, de esta cualidad de ser espiritual del humano que es intrínseco a su persona y que no siempre tiene que identificarse con religión, aunque si se identifica con religión, pues está padre, pero está ahí, ¿no? Porque ahorita me parece que antes, bueno, religión y espiritualidad se podrían identificar, pero hoy hay muchas personas que se dicen ateas o agnósticas y está bien. Sin embargo, esas personas pueden convocar un estilo de espiritualidad para sí mismos y encontrar ahí resiliencia en este momento. Efectivamente. Efectivamente, y ahí fíjate que es algo que, digo, en los estudios recientes que se han hecho, en el que se ha visto que muchas instituciones religiosas han perdido terreno, han perdido feligresía. ¿A dónde se van estas personas? O sea, automáticamente dejaron de ser espirituales, o inclusive dejaron de tener una religiosidad, llamámosle así, y se ha visto que no. Se han hecho entrevistas en profundidad con estas personas y lo único que ellos han hecho es abandonar la institución, la parte institucional, pero su impulso natural allí continúa, ¿no? Claro. Esta llama de búsqueda hacia lo trascendental, allí está, ¿sí? Ahora, esto tiene un riesgo, ¿eh? Tiene un riesgo, que hay sectas, hay grupos que acaparan a la gente con esta búsqueda interna que están buscando de trascendencia y empiezan a pastorearlos, empiezan a llevarlos a rediles que muchas veces lo único que hacen, y lo voy a decir tal cual, es sacarle su dinero a la pobre gente, ¿sí? Les dicen, aquí vas a encontrar todo lo que tú necesitabas, pero necesitas darme tanto, necesitas empeñar tu casa, necesitas darme tu auto, y eso es una forma muy cruel de estar medrando con la espiritualidad de las personas. Pero ¿sabes cómo es el mecanismo? Es el mismo mecanismo que decíamos hace rato, a partir del miedo. Dicen, ya viene la destrucción, ya viene no sé cuánto. Y ahora con el COVID han estado en muchos de estos grupos han estado diciendo que es como consecuencia de la ira de una divinidad, ¿sí? Y que pues va a haber, ¿no? Una especie de limpieza y en realidad no tiene nada que ver esto, pero la gente tiene este impulso de búsqueda hacia la trascendencia que a veces es utilizado por estos grupos y los llevan, como decíamos, a terrenos que son, salen tal vez de algo medio desierto, pero los hacen caer en un pantano. No, ¿sí? Bueno, pues hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, amigas y amigos, ojo, creo yo, como bien decías, Frank, que ahí llevamos, porque la gente sigue pensando en una ética. Entonces dicen, no, bueno, no, ok, yo ya no hago no, creo que, no recuerdo bien las cifras, pero el continente donde más hay católicos somos aquí en México, no, en Latinoamérica o en América. Y bueno, entonces la religión predominante aquí, sí, a pesar de que cada vez cuando los encuestan en los censos, ahí podemos ver los datos, ¿no? De haber un 90%, un 90 y tantos, va bajando un poquito, cada censo va bajando, y es a este grupo de personas que nos referimos. Sin embargo, vemos que cuando las personas están en una crisis, recurrimos a como, no sé, o sea, la gente empieza a rezar, aunque no vaya a misa, ¿no? La gente empieza a rezar o empieza a pedir o empieza a prender veladoras o empieza a buscar una respuesta en la espiritualidad, no solo en la religión, sino en la espiritualidad. Y esto está muy bueno, que
aquí pongamos sobre la mesa que la espiritualidad es eso, esa facultad que tú tienes como ser humano de recurrir a esta parte trascendental, sagrada, y que hay maneras de practicarla, ¿no? Hay maneras de practicarla, aunque tú digas, bueno, ahorita no quiero recurrir a lo tradicional, pero ahí está lo tradicional, si a alguien le da paz, por ejemplo, he visto que cuando fallece alguien de nuestra familia, aunque tú digas, yo ya no soy practicante de mi religión o de la religión pero de todas maneras voy y vivo el duelo en esas formas que son las tradicionales y de alguna manera me ayuda a vivir el duelo. Entonces, a fin de cuentas, tenemos que recurrir a un modelo o hecho o a un modelo que tú te inventes, pero caer en aquellos extremos de que de repente alguien nos manipule y nos lleve, juegue con ese vacío que tenemos y nos lleve, híjole, pues eso sí es un riesgo fuerte, así es que hay que estar atentos, ¿no? Hay que estar muy atentos. Voy a leer una pregunta que está aquí, Frank, que dice Leti Zavala, ¿qué tanto se relaciona la espiritualidad con el desapego? Y déjame leo los saludos acá y ahorita vamos a contestarle a Leti si no hay otra pregunta. Dice Loisa Rodríguez, saludos, Rita Calva también, Patti Campos también, hola amigas, Mau Moksha, hola Mau, qué bueno que andas por acá, nos saluda Mau y dice, pero van naciendo, a ver, déjame ver más aquí, pero van naciendo cristianos. Van naciendo cristianos. Me imagino que nacimos en la religión o qué es, Mau. Y Javier dice, la gente recurre a Dios o a la espiritualidad por miedo y se vale, pero no debiera ser por entendimiento y compasión por uno mismo y por el otro, ¿no? Ok, entonces, bueno, ahí están los comentarios. Gracias, amigos. Y bueno, a ver, vamos a ver por acá. Entonces, a ver, ¿qué le contestas a Leti? Pues mira, una de las cosas que tiene que ver con la espiritualidad, una de las funciones de la espiritualidad es traernos paz, ¿sí? Cuando desarrollas y cultivas la espiritualidad con todas sus dimensiones, el único resultado puede ser o es naturalmente que estés en paz contigo mismo. Al estar en paz, ya se extingue el desapego. No es que cultivas el desapego para ser espiritual, es al revés. Cultivas lo espiritual y esto te trae un desapego a ideas, a conceptos, a prejuicios, a una serie de constructos intelectuales que impiden que tú te relaciones de manera efectiva y real con la humanidad y contigo mismo sobre todo. Entonces, se puede cultivar la espiritualidad cuando se empiezan a ver cuestiones como esto, ¿no? Como decíamos, la compasión, el desarrollar esta empatía por los demás de una manera propositiva, porque tú te puedes poner empáticamente en el lugar del otro, pero no hacer nada. Entonces esa forma de empatía es estéril. Estéril. O es peor, es la lástima, ¿sí? Que es como la hermana fea de la compasión. Ok. ¿Cuál es la diferencia entre la compasión y la lástima? Porque Lástima, se pueden confundir y creemos que, ay, pobrecita, no, ay, y eso no es compasión. ¿Cómo podemos saber que lo que estamos experimentando es compasión y no lástima? Es bien simple. Es la lástima te coloca en un lugar más alto que el otro. Dices, pobrecita esta que está aquí, pobrecito, ese que está allá afuera, pero no mueves un dedo. Simplemente es una especie de ejercicio histriónico de mostrar que te movió esto algo por dentro y te conmovió, ¿no? Es un ejercicio histriónico, nada más. La compasión generalmente tiene un tinte de altruismo, de actuar en consecuencia de lo que está sintiendo, de decir, esa persona tiene hambre y le llevo algo de comer, ¿sí? Esa persona está enferma y le voy a ayudar, ¿no? Pero no es como intención nada más, sino hay acción que es consecuente con ello, ¿sí? Muy bien. Sí, eso es muy claro, como dices, es muy simple y es muy claro. Entonces, estoy en un de superioridad, digo, estoy actuando, estoy haciendo drama,
es lástima y eso no me sirve de nada, es banal. Compasión es que acciono para ayudar, ¿no? Veo que puedo hacer algo, acciono para aportar mi grano de arena. Exactamente. A Sí, ver, hay un mira. dicho por allí que dice que más vale una sola acción que muchas intenciones. Sí, 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 sí. Entonces, ese es un buen dato. Gracias, Franca. A ver, vamos a ver, dice aquí Rita, ¿cómo puedes ayudar a que un niño se acerque a la espiritualidad? Sobre todo cuando tiene miedos. ¿Cómo deberíamos acercar a los niños a la espiritualidad? ¿Qué le podemos decir a Rita, Frank? También la primera regla de esto es con ejemplo, que nos vean a nosotros siendo espirituales. Si nosotros somos espirituales, ellos van a tranquilizarse. Pero si ven que nosotros estamos en pánico, constantemente colocando las noticias, comentando solamente esto, solamente el lado negativo y no las posibilidades que tiene el poder ser espiritual, entonces el niño es como una esponja, ¿sí? Y no se trata de ocultar la realidad, pero sí de decir, consecuentemente, nosotros tenemos que ser buenas personas con todos los demás. Vamos a empezar siendo buenas personas con nosotros mismos, ¿sí? Sí, Y ese es un sí, tema, Frank, de ser buenos, con cuidarnos. El amor a nosotros mismos es es un elemento que yo no conocía antes, nadie a mí me educó en eso. ¿Y por qué? Porque huele o suena a egoísmo, a egolatría, y tampoco es eso, ¿no? ¿Cómo podemos diferenciar estas dos cosas? Y precisamente, hablando de lo que Rita nos pregunta, ¿cómo es esa compasión o ese amor para mí mismo o para mí misma? Y que el niño lo vea y empezar de ahí, y ahora sí, ¿cómo lo reflejo con los demás? ¿Se puede eso o solo es un elemento egoísta? no, al contrario, al contrario. Egoísmo sí sería actuar solo en beneficio de uno, solo pensar en que paso por arriba de los demás para yo tener eh, un resultado posiblemente positivo para mí. Acuérdense de la película Titanic, ¿no? Uh-huh. Cómo en algún momento empezaban algunos hombres a atropellar mujeres para subirse a las lanchas. ¿Sí recuerdan esas escenas? ¿Sí? Sí, es cierto. Ese es egocentrismo. No hay nada allí de compasión de esa persona, ¿sí? Y por el contrario, una persona compasiva lo que haría sería, primero, dejar de ser autorreferenciado para empezar a tener una referencia del bien mayor, que salgan, y de acuerdo a las reglas de navegación en ese entonces, niños y mujeres primero, es la regla, ¿no? Uh-huh. Entonces, el que estaba dominado por su ego es el que estaba dispuesto a atropellar. Es el que siempre se sirve primero de la comida, ¿sí? Sí. Es que me estoy cuidando, no es cierto, estoy siendo egoísta, ¿sí? Entonces, es en cuestiones muy sencillas que les podemos enseñar a nuestros hijos, ¿sí? Como que comparte los alimentos, ¿sí? Habla bien hacia los demás, porque la forma en que tú hablas hacia los demás es la forma en que te hablas a ti mismo, ¿sí? Uh-huh. Es como el que dice mentiras. Alguien que dice una mentira tiene que empezar a mentirse a sí mismo primero. Y eso no es tratarse bien a uno mismo, ¿sí? Pues muy bien, Entonces, ahí está, Rita, el ejemplo arrastra, ¿no? Como nos dice Frank, y estas prácticas son muy simples, pero hacen énfasis en un cuidado amoroso hacia nosotros y cómo lo reflejas en tener también cuidado hacia el prójimo, hacia los demás. Entonces eso me parece que, pues sin ser nada difícil, nos da una pauta muy clara cómo podemos enseñarles esta espiritualidad con nuestros hijos. y ahora concretamente con lo del COVID, el hecho Ajá, de que yo no salga a la calle, que me quede en casa, no solo me protejo yo, estoy protegiendo a los demás, estoy evitando yo mismo ser portador, ¿no? De algo que puede estar, o como posibilidad, podría estar siendo yo transportador
en el transcurso entre que yo salí y yo regresé a mi casa, puedo yo estar transportando este virus. Independientemente de que yo llegue a mi casa, tengo una zona gris en donde coloque mi ropa, me lave las manos, me desinfecte y todo eso, pero en el transcurso yo puedo ser una fuente de contacto para otros. Si soy realmente compasivo, voy a tratar de cuidarme y cuidar a los demás. Claro que hay que tener sentido común. Si tengo que ir a hacer compras, pues trataré de reunir todo en un solo día, ¿no? De ir a Claro. hacer ese día y regresar, pero no estar diciendo, pues, es que estoy ya desesperado y me tengo que salir a fuerza. Allí es nuestro ego el que está dominándonos, ¿sí? Y no nosotros. Entonces ahí sí estamos siendo egocéntricos, estamos pasando por arriba del bien mayor. Muy bien. Bueno, pues eso, aquí Rita nos redondea la pregunta, pero es lo que estás diciendo. ¿Cómo traemos paz a un niño a través de la espiritualidad? Entonces, bueno, ahí está Rita, la contestación de Frank. Dice Mau, menos católicos en los censos, más cristianos. Ah, cristianos de como estos grupos a veces que se llaman cristianos. Solo cambió de santo, de iglesia, de pastor, sí. Sí, hay muchos grupos que se llaman cristianos y que a veces pueden caer en estos grupos, pues, peligrosos de los que hablaba Frank, a veces, ¿no? No solo son de ese tipo, hay de muchos tipos, pero sí. Rita dice, maravilloso, muchas gracias. Y luego dice, y ahora siguiendo la misma línea, ¿cómo ayuda a mi mamá, una mujer de 78 años, a que empiece a ser espiritual? Ha sufrido mucho, le han pasado muchas cosas y no sabe cómo relajarse y a no tener miedo. Así ha vivido siempre. ¿Cómo puede romper ese sentimiento? ¿Tienes algún consejo para Rita, Frank? ¿Cómo podemos ayudar a una persona mayor de edad y que siempre ha vivido en este esquema de miedo y que hoy necesita elementos para relajarse? ¿Podemos ayudarlos? Claro que sí, claro que sí. Mira, nunca es tarde para empezar primero, ¿no? Y para aprender. Una de las técnicas más simples que se puede enseñar y que de hecho se enseña en varias escuelas es, y me refiero a escuelas y métodos terapéuticos, ¿no? O sea, estoy tratando de llevarlo esto a un plano de carácter tanto científico, académico, como un plano también de las diferentes espiritualidades, ¿no? Pero una de las formas que más se enseña es el enfoque en la respiración. Una de las investigaciones que se ha encontrado es que cuando la gente tiene miedo, tiene ansiedad, tiene pensamientos que son recurrentes, que le hacen tener una especie de hiperactividad cerebral con pensamientos que son redundantes, lo que tienen que hacer es cortar esto. Y la forma de cortarlo, que inclusive uno de los resultados que tiene es que aumentan los niveles de ansiedad y de miedo que nos hacen que estemos como eh, eh, guardando dióxido de carbono en nuestro cuerpo. Entonces la forma de respirar, ¿sí? No terminamos, estamos como intoxicados de esto, no respiramos correctamente, respiramos superficialmente. Acuérdense de las películas estas, cuando ven a una persona con miedo, ¿cómo respira? ¿Sí? Muy acelerado. Acelerado, pero solamente con Cortito. esta parte de arriba, cortito. Entonces lo que hay que hacer es decirle, vamos a hacer una práctica de respiración. A ver, inhala largo, ¿no? Y si quieres ve contando, pues de 1 al 8, vamos a suponer, 8 segundos, inhalando. Y cuando exhalas, para asegurarnos de que salga todo el dióxido de carbono, todos los gases que se acumulan en nuestro hígado, en nuestros pulmones y no salen y que afectan el hígado, afectan los riñones, las suprarrenales y todo esto, vamos a contar del 1 al 10. ¿Sí? Entonces, inhalamos del 1 al 8, exhalamos del 1 al 10. Del 1 al 10 nos va a obligar a sacar más aire. Cuando esto sucede, viene una relajación natural de nuestro cuerpo. Entonces, nuestro cuerpo, después de hacer varios minutos de este tipo de respiración, primero, nuestra mente, al estar ocupada en los números, deja de pensar en las ideas recurrentes, ¿sí? En estas ideas de miedo. Y al ir sintiendo esta sensación de relajación corporal, ¿sí? Nuestra mente se va a su vez sosegando. Y esto es lo que
puede hacer ella, pues es muy sencillo, pero es una práctica que ha demostrado su efectividad. Ser muy efectiva. Bueno, pues ahí está Rita. Rita y amigas y amigos que nos ven, esta práctica de respiración. Respiras en 8, exhalas en 10, vas contando, te va a ayudar a tener efectos muy buenos, tanto en tu mente, te va a quitar estos pensamientos que están ahí dando vueltas, y te va a ayudar a que tu cuerpo se relaje. Entonces, pruébenlo. Y entonces, Rita, puedes acompañar a tu mamá haciendo este ejercicio varias veces y van a notar los efectos las dos. Entonces, bueno, ahí está el consejo que nos da Frank. Practíquenlo, por favor. No hay este dicho que dice: no hay mejor libro que el que se ve, y no hay mejor práctica de relajación que la que se practica. Entonces, hay que hacerlo y nos platican después qué tal les fue. Y a ver, voy a leer aquí otros comentarios. Dice Elvia: muchas gracias por estos temas tan interesantes y de buen provecho, pero hay que llevarlos a cabo. Saludos, señor Tamayo. Saludos, señor Frank. Y Rita dice: muchas gracias. Y por acá dice Sandy Rosales: saludos. Adriana Rea también. Y Marta Alicia Salazar dice: Yadira, en nuestro sistema educativo se debería incluir la meditación. Pues estamos de acuerdo, ¿va, Frank, en eso? Indudablemente, no hay nada que ver. Pues sigamos con el tema, Frank. ¿Qué más hay ahí en el costal para nosotros, hablando de este tema que hoy es tan interesante, la espiritualidad relacionada con la crisis que estamos viviendo, y cómo esta espiritualidad, convocarla, nos puede ayudar a trascender esta crisis, incluso a crecer, ¿no? A crecer y pareciera ilógico, pero a estar mejor, porque podemos crecer en esta situación que estamos viviendo y salir fortalecidos. ¿Cómo puede funcionar eso? Acaban de mencionar una cosa que es muy interesante, que es la palabra meditación. La meditación no es exclusiva de algún tipo de aproximación religiosa ni espiritual, ¿eh? Esto también se ha descubierto que es una de las cualidades o de las dimensiones de la psique humana, ¿eh? Que tiene que ver con otra cuestión que se le llama contemplación, ¿sí? ¿Qué es eso de la contemplación? A ver, platícanos. La contemplación es esta capacidad que tenemos que tenemos los seres humanos, de ir un paso más allá de la simple observación. Primero vemos, luego observamos y luego contemplamos. La contemplación ha estado presente. Hay que acordarnos inclusive de los observatorios que había, por ejemplo, en Chichén Itzá, para observar las estrellas, ¿sí? Sí. O de otros lugares. Es más, la propia palabra contemplación viene del latín contemplatium. Era una especie de patio que había fuera de los lugares donde se reunía la gente a sus prácticas y rituales religiosos, pero salían a observar y contemplar las estrellas desde allí. Okay. ¿Sí? El contemplatium ocurría allí porque se daban cuenta que era trascendental para las personas tener esta conexión, porque daba una sensación y un enlace, unidad en el todo, ¿sí? Es más, allí lo voy a referir a otras palabras de Carl Sagan. ¿Se acuerdan de ese programa de Cosmos? Fue muy famoso. Hay una frase de él muy interesante que dice que los seres humanos estamos constantemente mirando las estrellas porque estamos observando nuestro hogar, de donde venimos, porque estamos constituidos de polvo de estrellas. Y es ciencia, ¿eh? No hay nada en nuestro organismo que no corresponda a lo que es el planeta Tierra, que el planeta Tierra pertenece a un sistema solar, a una vía láctea, a una constelación completa que tiene los mismos elementos que tiene nuestra sangre, nuestro cuerpo, el agua, ¿sí? Todo lo que está dentro de nosotros está informado por lo que está afuera. Por eso es que la espiritualidad es algo que nos une con esta cuestión mucho más grande, ¿sí? Con este universo que en algunos casos se le personifica y en otros no, en otros simplemente es esta capacidad de ver que soy solamente, lo voy a poner en dos partes, soy solamente una gota en este océano, pero esta misma gota es el océano en sí mismo, ¿sí? Y ahí está la espiritualidad.
¿sí? Y esto lo vieron los navajos, los Hopi, los mayas, los egipcios, los chinos, los llama como quieras, llama como quieras al grupo social. Todos estos grupos de toda la humanidad han notado esta unión que tenemos de pertenencia a un ser trascendental. No ser, me refiero a un ser divino, sino a un ser de nosotros mismos, un ser humano. A la actuación del ser. Y es más, lo voy a poner en gerundio, a un ser siendo, ¿sí? Si nosotros somos siendo, en ese momento nosotros estamos totalmente integrados a esto que nosotros le llamamos vida, ¿sí? Hay otro dicho también que dice, la gran compasión no es más que la vida, que es generosa, nace y cesa. Pero así es la gran compasión nos rodea, ¿no? Y cuando nosotros vemos esto y nos inspira, es cuando nosotros podemos ser realmente generosos y ver que nacimiento y muerte son parte de lo mismo, de la misma vida, y ya no nos pesa, ¿sí? Para esto me acuerdo también que hay una máxima en esta tradición del Zen. Ajá. Que dice que en el Zen, como sabes, la función principal, la palabra Zen significa concentración meditativa, ¿no? Es la traducción de Zen, de donde viene de Jhana, ¿no? Del Pali Jhana. Y dice, caminar es también el Zen. Estar sentado es también el Zen. Cuando esté el espíritu tranquilo, no tiembla frente a la espada. Cuando el espíritu se ha sosegado y está ecuánime, no tiembla frente al veneno. Esa es la paz que se tiene como resultado de esa espiritualidad, y allí precisamente está la conexión directa con la meditación, con esta capacidad de contemplar y observarnos como parte de una especie y de la vida misma, y cómo podemos nosotros ser conscientes y congruentes con el resto de la humanidad y de todos los seres vivos. Muy bien, muy bonito, y además nos convoca, nos invita a practicar estas posibilidades que están adentro de nosotros de ser más espirituales, y que son medios que nos ayudarán a trascender las crisis personales que cada tenga, o las crisis generales como la que tenemos ahora. Y hemos hablado, ¿cuáles son esos medios? Bueno, hablamos de la meditación, de ser compasivos, de ser ecuánimes. ¿De qué más hemos hablado, Frank? Recuérdame, porque pero esos son los elementos que veo que con los que vamos empedrando este camino del día de hoy, de vernos en el otro, ¿no? La empatía, el prójimo. Entonces, son elementos que podemos convocar, que están adentro de nosotros, y que practicarlos nos va a llevar a eso, a trascender esta crisis que tenemos, y a tener esa paz de la que estamos aquí buscando. Voy a leer comentarios, Frank, que luego caminan y luego no los veo. Aquí dice Javier Rodríguez, la respiración profunda tiene esta fórmula. Tiempo de inhalación de 2, 3 a 4 segundos, según nuestra capacidad pulmonar, expandiendo el estómago. Retenemos 4 veces de tiempo de inhalación y exhalamos en un tiempo doble del tiempo de inhalación, comprimiendo el estómago. Bueno, entonces aquí hay una técnica más detallada para los que quieran aquí hacer esta que está aquí, Javier. Bueno, pues aquí está. Y dice, cuando la gota regresa al océano, se vuelve el océano. Dice, es una de Osho. Y Wilfrido Cruz dice, en la Biblia nos muestra que la espiritualidad nos da sabiduría de Dios por medio del Espíritu Santo, por lo que actuamos conforme al corazón de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen. Más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la
cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Gracias, Wilfrido. Y acá dice Elvia Jacob, una persona espiritual es una persona balanceada, está en armonía con su esencia y su vida humana. Muchas gracias, Elvia. Voy a ver si hay comentarios por acá. Tenemos saludos de Ale, de Juan Antonio Casanovas, de Noemí Valerio, y Adriana Rea nos dice, muy interesante. Entonces, bueno, así van los comentarios aquí, las participaciones. Muchas gracias, amigas y amigos. Estamos hablando de esta facultad de practicar la espiritualidad que tenemos los seres humanos y cómo nos puede ayudar a vivir mejor, a estar más en paz, a enseñarle a nuestros hijos también a eso, a vivir mejor y estar más en paz. Y para eso invitamos hoy a Frank Zúñiga, quien es psicólogo, quien es también terapeuta y un meditador y un maestro muy, 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 muy concentrado, muy, muy querido. Y bueno, pues gracias, Frank, por estar acá. Para ir cerrando, Frank, ¿qué más podemos decir de este tema? Sí, como decíamos hace rato, hay varias dimensiones, inclusive las dimensiones que tiene la contemplación son muchas, ¿no? Unas pueden venir por el arte, otras por la música, ¿no? Otras hasta por las relaciones interpersonales. ¿Cuántos no se han conmovido cuando ven la primera sonrisa de un bebé? ¿Sí? Cuando da sus primeros pasos. Allí esa sensación que nos despierta dentro es espiritual, ¿eh? Es espiritual, porque nos le está ligando con otro ser humano. Y lo mismo pasa como cuando ves que tu mascota viene corriendo cuando le lanzaste la pelota y la trae, y ves la cara que tiene, ¿sí? Esta cara de participación, de estoy contigo, tú eres mi amigo. Ahí hay espiritualidad. No estoy banalizándolo, ¿eh? Estoy diciendo que hay elementos allí con los cuales nosotros podemos empezar a cultivar estas cualidades que tenemos, que no nos vienen por gracia, ¿no? Nos vienen por defecto, ya vienen adentro, vienen como parte del hardware y del software. Así venimos. El problema es que después nos vamos empezando a habituar a un sistema de pensamiento en el que está enfatizado el individuo sobre la sociedad, en la competencia más que en la cooperación, en la búsqueda de la satisfacción personal más que en el bien común. Pero esto lo vamos aprendiendo, es como esto que está pasando ahora, el racismo. Si vemos y si ves ya a los bebés, a los niños muy chiquitos, es que ellos se abrazan siendo de diferentes razas sin tener ningún tipo de prejuicio. El prejuicio se lo enseñan los padres y la sociedad. Entonces hay que empezar a modificar esto y empezar a volvernos más humanos, ¿sí? Recobrar la humanidad que hemos estado perdiendo a lo largo de tanto tiempo. Y es ahí, es ahí cuando empezamos a hacer, perdón, disculpa, adelante. Es que hay un delay, entonces por eso luego hablamos al mismo tiempo. Perdón, Frank. Lo que quería comentarte es que esta crisis nos ayuda a diferenciar y tener como claridad de qué es lo importante, ¿no? Entonces, de repente, en aquellas cosas que estábamos distraídos, de repente dejan de tener importancia, por ejemplo, en cómo me visto, a qué restaurante me siento, o sea, hay como varias cosas que nos entretenían que eran importantes antes del COVID, y que bueno, creo que eso no es importante, o sea, importante es mi familia con la que estoy, conservar mi salud, estas cosas son importantes, y aquellas cosas ahora veo que no son tan importantes. Y ¿a ti cómo te ha parecido esto? ¿Nos ayuda a convocar la espiritualidad, que haya sucedido esto y que podamos como contrastar de una manera más fácil qué es importante para mí y qué no? Yo creo que de alguna manera nos confrontó con la realidad inminente, la verdad cruda, ¿no? Sin ningún tipo de filtro. Lao Tse en su momento ya decía por allí en algunas de sus máximas, decía, en vida los hombres muy diferentes
En la muerte todo se parece, ¿sí? Entonces, en la enfermedad, esta enfermedad no está distinguiendo ni razas, ni edades, ni nacionalidades, ni condición económica, nada absolutamente, ¿sí? Ni siquiera intelectualidad, ni niveles de ser más o menos poderoso, ni siquiera eso, ¿sí? No distingue. Entonces, nos confrontó con la realidad y ese baño de realidad, qué bueno que nos trajo ahora esta posibilidad de ser espirituales, de recobrar la espiritualidad que tanto estábamos perdiendo, ¿sí? Claro, lo ideal hubiera sido que no hubiera pasado esto para estar cultivando la espiritualidad, pero si ahora, gracias a que no salimos, a que pasamos más tiempo con nosotros mismos y que estamos enfocados en el bienestar de nuestra familia y de nuestra comunidad, pues qué mejor oportunidad de empezar a hacerlo. Lo peor que puede pasar cuando se recobre la normalidad es que volvamos a los mismos, a ser los mismos de antes. Esto tiene que ayudarnos a transformarnos. ¿Tú crees que nos esté sucediendo a las personas que estemos siendo más espirituales y no nos demos cuenta? Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí, porque de alguna manera nos pone en contacto con lo que hubiera pasado hace muchos años y pasó, ¿no? Con las distintas epidemias y pandemias, ¿no? La peste negra, la influencia española, donde murieron no los miles o cientos de miles que se espera que terminen muriendo, murieron millones, ¿no? Y la gente tuvo que pasar hasta un año recluidos y se volvieron espirituales. Uno de los estudios antropológicos más interesantes que tienen que ver con esto es que después de estas grandes crisis viene un resurgimiento de una espiritualidad que está renovada, está refrescada. Y eso es lo que está empezando a pasar. Eso está pasando. Entonces, ahorita está pasando, es una espiritualidad renovada y bueno, también está pasando esta etapa que le llaman muchos el posmodernismo, donde las personas ya no se identifican mucho con las religiones, sino hay otro tipo de pensamiento. Sin embargo, como hemos venido diciendo aquí, la espiritualidad está ahí, no es algo que te puedas quitar. Incluso creo que es más del siglo pasado, siento, a ver tú cómo sientes eso, Frank. Creo que este materialismo lo oía más el siglo pasado que ahora. El tema de que yo solo creo en lo que puedo ver y tocar, ¿no? Como tipo método científico, como muy cuadrado. Creo que eso es más de antes. Ahora sí que no sé si tú lo veas así, que ahora que creo que la gente estamos más abiertos a como a poner atención, para empezar, en nuestras emociones, como que algo que te convoca a ver, piensa cuál es, como ahora hasta para los negocios, el mindset, como dicen ellos, es importante, la mentalidad. Entonces, como que hay un espacio que va más allá de lo religioso para hablar de mente, de emociones y por lo tanto de espiritualidad y de estas cualidades, ¿no? Vemos a Daniel Goleman, este señor de la inteligencia emocional, hablando de focus, de meditación, vemos las escuelas de negocios de Harvard, de Stanford, todos enseñando meditación. ¿Para qué? Para que te vaya bien en los estudios, te vaya bien en los negocios, contactes, te integres. Entonces vemos como que en el mundo ese también, ¿no? Los chupones que les posen al Matthew Ricard para ver si es cierto que la meditación tiene fundamento científico o no. Entonces, veo yo que este tema va avanzando y que se va haciendo como tú ahorita de una manera muy elegante, y te lo quiero reconocer aquí antes de que nos vayamos, de una manera muy elegante has fundamentado y has hablado con respeto a todas las religiones y has fundamentado de qué estamos hablando sin necesidad de encasillarnos en una cajita, ¿no? Sino simple y sencillamente convocar esta naturaleza humana y esta realidad que estamos viviendo. Y tú tienes la inteligencia y la elegancia para decirlo así en esos términos, lo cual yo celebro y agradezco mucho que aquí con nuestras amigas y amigos que nos acompañan en estas entrevistas celebro que hayan tenido esa posibilidad de decir, bueno, pues
porque aquí tengo amigos que son católicos, otros que son cristianos, otros que son agnósticos, otros que son budistas, y están aquí, todos aquí conectados y escuchándonos. Y se los agradezco también a mis amigos que vienen y que hay algunos que no profesan ninguna religión, pero creo que también podemos admitir que como fuimos formados, la época, el país, la sociedad que nos tocó, tenemos abajo algunos fundamentos que tienen que ver pues con esta cultura griega, romana y con esta cultura romano-germánica de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. O sea, está ahí, está como en nuestro formato un poco o un mucho. Cada quien dirá cómo está, pero está ahí. ¿Tú qué opinas de eso, Frank? ¿Es así o no? Sí, y mira, yo algo que tal vez no alcanzamos a mencionar antes, pero yo lo voy a sacar ahora, es que la convivencia y la fraternidad entre las religiones es una obligación, es una posibilidad que tenemos ahora de hermanarnos con todas, ¿sí? Con todas las religiones y con todas las formas de espiritualidad. En algún tiempo yo tuve la oportunidad, por diversas actividades que yo he venido realizando, tuve la oportunidad de formar parte de una cosa que se llama Consejo Interreligioso de México. ¿Sí? Fui su director. Porque sí, a mí quería yo tocar ese tema y qué bueno que lo trajiste, porque qué tal si se me va. ¿Cómo es esa experiencia de por ejemplo, he visto a veces algunas fotos que está el Papa y el que dirige la Iglesia Ortodoxa y el no sé qué, y entonces se ven estos líderes de diferentes religiones que se juntan, y eso es muy interesante, es muy humano, y como que te quita eso de, bueno, yo soy de tal, yo soy de tal, no, pues estamos juntos, somos seres humanos, y convocar a esa religiosidad y a esa espiritualidad y que se vean juntos está muy bueno. Y tú tuviste una experiencia, esta que nos estabas empezando a retar antes que yo te interrumpiera, de formar parte de este consejo. ¿Y cómo es, Frank? ¿Cómo es formar parte donde varias religiones se juntan por este bien común? ¿Cómo son? ¿Cómo qué experiencia nos puedes contar? Platícanos. Sí, mira, el Consejo Interreligioso de México es una asociación civil donde están reunidas las principales religiones que predominan en México. Pues comenzando efectivamente por la Iglesia Católica, pero también está la Iglesia Presbiteriana, los Sikhs, los hinduistas, que en México hay una comunidad que practica el hinduismo como religión, también están los budistas, también diversos grupos de carácter, llamémosle así, evangélico cristiano, como son los mormones y otros, ¿no? Y todos en reuniones que se hacen con cierta periodicidad, no solamente se reúnen a hablar de temas de carácter social, sino en prácticas. Yo recuerdo con mucho cariño una práctica que hacíamos cada mes de mayo más o menos, por ahí, porque cae a veces en mayo, a veces a principio de junio, que coincide con una fecha que la ONU ha denominado el Día Internacional de la Paz, que es el Día del Wesak, que es el mismo día de los budistas, ¿sí? El día del nacimiento del Buda, pero lo adoptó y se hace una especie de oración común por la paz. ¿Todos los representantes de las religiones? Todos, y todos tienen un tiempo para pasar, me parece que es la delegación Benito Juárez, es la que está por ahí por el Parque Lira, esa es la Benito Juárez. Miguel Hidalgo, ¿no? Miguel Hidalgo. Miguel Hidalgo, perdón, la Miguel Hidalgo. Y dentro del parque de la Miguel Hidalgo hay una campana que posiblemente, si tienen oportunidad, vayan a verla. Es una campana japonesa que medirá unos 2 metros de alto y la tienen suspendida. Y esa campana se toca una vez al año, precisamente por el Día Internacional de la Paz. Y pasan todos los representantes de toda la religión, tocan la campana y dan ya sea su plegaria, sus oraciones, sus bendiciones o su meditación por el bien de la humanidad, por la paz de todos.
sin tener ningún tipo de proselitismo. Por el simple hecho de estar viviendo y conviviendo juntos, se crea un espíritu de fraternidad. Allí hay espiritualidad, ¿sí? Qué Y esto bonito. nos podría ayudar a todos a saber que, pues todos están. Yo me imagino el planeta, este planeta Tierra, como una nave que va viajando en el espacio. Todos vamos en la misma nave. Nadie va más rápido, nadie va más lento. Todos estamos aquí. Todos estamos viajando al mismo destino donde va este planeta. ¿Sí? Aquí nacemos y aquí morimos. No ha habido un ser humano que no haya nacido, que no haya muerto o no vaya a morir. ¿Sí? Eso es un hecho científico. Pero todos estamos en esta misma nave, recurriendo a los mismos recursos, comiendo alimentos de la tierra, recibiendo los rayos del sol, ¿sí? Respirando el mismo aire. Este planeta tenemos que cuidarlo. Cuando entendemos que somos tripulantes de la misma nave, tenemos que ser cuidadosos con el que está a cargo de ciertas cosas, de ciertas funciones, porque su función es tan importante como la mía. Entonces viajemos todos juntos hacia allá, con empatía, con paz y con compasión. Pues muy bien, amigos, ahí está esta metáfora que nos pone Frank y que me parece muy válida en estos momentos, que vamos todos en esta nave y podemos identificarnos, podemos vernos en los ojos del otro. Y eso nos ayudará a cultivar nuestra espiritualidad para tener como resultado paz. Muy bien, Frank, muchas gracias. ¿Qué más? A ver, dinos, ¿qué más? Ahora sí para ir cerrando, porque no me quiero ir, pero a ver, ¿No hay más preguntas a ver, dice acá Juan Murillo, saludos. Por acá dice Ania Gómez, qué buena plática, muchos temas para reflexionar, muchas felicidades. Saludos de Luis Ángel de Vaca, Tita Sánchez, Manuel Vargas, Ninis, Lolis González y Marco de Ota. Ya no hay más pláticas, no más preguntas, amigos y amigas. Si alguien tiene alguna otra pregunta, es el momento, queridos. Es el momento. Mientras, Frank, platícanos dónde te pueden encontrar nuestras amigas y amigos si quieren saber más de estos temas, si quieren meditar, si quieren un terapeuta como de este estilo, de Frank. Aquí les vamos a dar sus datos para que los sigan. Pero particularmente yo les recomiendo que los sigan. Pone unos haikus preciosos, siempre pone artículos con mucho fundamento científico, muy curados, pero de información muy valiosa, que tienen que ver con la psique, que tienen que ver con meditación, que tienen que ver con muchas cosas de psicología que son muy útiles. Entonces, les recomiendo que lo sigan. ¿Dónde te pueden encontrar, Frank? Bueno, básicamente yo utilizo algunas redes sociales, ¿no? Es más fácil entrar, todo el mundo está en las redes sociales, entonces pueden entrar directamente en Facebook, buscan Frank Zúñiga y aparece debajo, entre paréntesis, un nombre en japonés que es Kyushin, que es el nombre que yo tengo conferido por parte del Zen, ¿no? Este es por un lado. Dentro de esto mismo hay otra página allí que se llama Psicoterapia Zen México, la cual yo dirijo. Entonces también pueden encontrar datos por ahí y ahí es donde se pueden solicitar alguna consulta. Yo soy, como decías tú al principio, psicólogo clínico, egresado de la UNAM en 1975. O sea, imagínense la cantidad de años que tengo de ejercicio profesional, ¿no? Muchos años de práctica. Algunos, y habiendo pasado por hospital psiquiátrico, por varios hospitales psiquiátricos y en clínica privada, etcétera. Y por otra parte también estoy actualmente participando, revisando todos los datos de contenidos en el lado académico, como coordinador académico, en un instituto que se llama Instituto de Psicología Contemplativa, IPSIC, ¿sí? Que está también dentro de Facebook, tiene también su página, pero en Facebook es más sencillo poder conectar todo esto. También estoy en Twitter, ¿sí? Como @psc.frankz, ya, ¿sí?
Y, por supuesto, yo a través tuyo les voy a pasar mis datos con teléfono y todo para que puedan citar si es que quieren alguna consulta, alguna pregunta de manera Claro. personal. Si alguien tiene algo, si alguien quiere buscarlo después, siempre puede buscarme, ¿no? A ver, este es lo estoy anotando aquí el Twitter. Este es lo acabo de poner aquí en el chat, amigos, el Twitter y el Facebook. Eso lo busqué en Frank Zúñiga, ¿verdad? Exacto. ¿Sí? O Frank Zúñiga, Psicoterapia Zen, ¿se llama la otra? Psicoterapia Zen y Psicología Contemplativa. No sé si estoy escribiendo bien, pero Psicoterapia Zen y Psicología Contemplativa. Entonces, bueno, ahí están algunos datos de Frank, pero siempre pueden acudir a mí si alguien ahorita no tomó nada y si en el futuro quiere saber algo de Frank. Yo les digo con todo gusto. Pues mira, voy a... El de Twitter es @PSC, empezando con mayúscula, PSC de psicólogo, luego F mayúscula, Frank, y luego Z, nada más. Ok, pues sí lo apunté bien, ¿no? Aunque no tiene las mayúsculas, pero creo que en Twitter no las sí. Entonces, bueno, ahí está también su Twitter de Frank. Y acá tenemos saludos dice Manuel Vargas, muy interesante los temas que manejas, te felicito. Gracias, Manuel. Miriam Fernández está por acá, Sosh Tamayo, María Elena Herrera, gracias, nena. Entonces, bueno, así estamos, Frank. ¿Qué más, Frank? ¿Cómo te despides? Me despido con un pensamiento que me gusta mucho. No tiene nada no es denostativo ni nada, ¿no? Pero habla un poco de qué es la espiritualidad. Este es de aproximadamente de la época de Confucio, y él decía, él estaba criticando precisamente a los métodos que utilizaban estas formas religiosas coercitivas. Y decía, la religión es para los que temen el infierno y la espiritualidad es los que ya salieron de ahí. O sea, ya desde esos tiempos había estas divisiones. Exactamente. Muy bien. Vamos a traducirlo para el día de hoy, ¿no? Sí, tradúcelo. La espiritualidad como tal es una herramienta muy poderosa que implicaría haber abandonado el miedo, ¿sí? Haber superado el miedo, porque con el miedo lo único que vamos a hacer, como iniciamos la plática, es paralizarnos, ¿sí? Cuando nosotros empezamos a movernos, que fíjense, aquí es interesante, ¿eh? La palabra alma también tiene otro denominativo que es ánima, ¿sí? Recordaron ustedes el peñón de las ánimas y demás, ¿no? Ánima, que es animación, lo que está animado, lo que tiene movimiento, ¿sí? Entonces, nosotros, cuando entramos en movimiento y no estamos paralizados por el miedo, estamos exaltando las cualidades de esta ánima que tenemos, esta capacidad de ir más adelante. Lo cual, precisamente, el que está viviendo, como dice también por ahí Lao Tse, por ahí, decía que la mitad de la enfermedad está en nuestra mente, ¿sí? Otra puede ser el virus, pero la otra la estamos fabricando con la mente. Tenemos que traernos paz a nuestra mente y eso nos debe llevar a movernos y a salir a una espiritualidad mucho más diáfana, mucho más ligera, ¿sí? Para que no estemos cayendo en formas que pueden ser ritualizadas nada más, pero son un poco estériles. La verdadera espiritualidad y la verdadera religión consiste en salir y actuar, ¿sí? En ser verdaderamente buenas personas. Pues ahí está, amigos. ¿Cómo voy a sentir que estoy viviendo una espiritualidad real? Es sintiendo paz en tu corazón, va a haber mucho menos miedo, va a haber más paz y vas a estar compartiendo, vas a estar siendo generoso con las demás personas. Yo creo que eso es con lo que nos quedamos hoy.
caminos espirituales hay muchos, ¿sí? Así como dije hace rato aquí, tengo amigos de muchos caminos espirituales. El que te guste está bien, el que te funcione está bien, con el que te identifiques y que te llene tu corazón está bien. Y solo aquí está estos elementos: menos miedo, más paz y más prójimo. ¿Lo dije bien, maestro, o no? Perfecto, lo dijiste muy bien. Ok, perfecto. Muchas gracias. Gracias, Frank, por acompañarnos. Muchas gracias. Gracias por venir, gracias por compartirnos, por ser siempre tan cuidadoso, tan respetuoso de las diferentes formas de pensar, y a pesar de eso, darnos tus pepitas de oro. Muchas gracias. Dice acá Javier, la acción es espiritualidad. La acción es espiritualidad. Estoy de acuerdo. Y por acá dice, a ver, gracias, dice Lolis, y Tita dice gracias. Dios te sigue inspirando en esos temas. Felicidades. Entonces, bueno, aquí ya ven cómo hay de todas las religiones por acá, y eso me gusta. Gracias, queridos amigos y amigas. Gracias, Frank, otra vez. Gracias. Y nos vemos mañana, queridas amigas y amigos. Mañana vamos a hablar, tenemos un tema, pero es de los 180 grados, que tiene que ver con autoridad y crisis COVID. ¿Cómo creemos que deben ser las autoridades? ¿Qué tienen que hacer? ¿Cuál es el papel de los líderes? ¿Qué esperamos de ellos? ¿Y cómo es en otros países? ¿Cómo es aquí? Y vamos a hablar de eso, vamos a hablar mucho de ciudadanía. ¿Cuál es mi responsabilidad como ciudadana, como ciudadano? Y para eso invité a Jorge Lara, quien es pues es un erudito en estos temas de ciudadanía, de gobierno, de derecho, de gobierno democrático. Entonces, vamos a hablar con él, va a estar acá mañana. Así es que, bueno, están súper invitados, es a las 6 de la tarde. Y si les gustó esta plática, esta entrevista, por favor, denle me gusta a mi página y pónganme comentarios ahí, pónganme recomendaciones. Si quieren que hablemos de algunos temas en particular, también escríbanmelos aquí, son bien recibidos. Y bueno, nos vemos mañana. Gracias, Frank. Gracias, amigas y amigos. Hasta luego. Hasta pronto. Déjenme su like, por favor.